En Colosenses 3:13 dice para nosotros: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Hoy quiero compartir con todos ustedes un bocadillo de deleite que he titulado El ilimitado perdón de Dios, y que a través de la Biblia, la palabra del Señor, recibas toda la fortaleza, el consuelo, el ánimo, el consejo, la protección y la provisión que estés necesitando. Estoy plenamente convencido que nos llena de alegría, confianza y paz saber que el perdón de Dios es ilimitado para cada uno de nosotros. Es decir, saber que Dios siempre está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados nos llena de una gran bendición. Pero también cuando hablamos del ilimitado perdón de Dios, es importante que entendamos que Él nos quiere hacer a cada uno de nosotros una extensión del perdón que Él sabe dar. Y esto solamente se logra cuando nosotros somos capaces de perdonar las agresiones, las faltas y los pecados que otros cometen en nuestra contra. Cuando nosotros perdonamos las faltas de otras personas, estamos dando a conocer ese ilimitado perdón de Dios, porque les permitimos experimentar la misma libertad que nosotros hemos experimentado cuando el Padre Celestial ha perdonado nuestros pecados. Por eso el consejo de Colosenses 3:13 es el siguiente: perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Necesitamos aprender a perdonar. Y este aprendizaje comienza cuando de forma honesta y sincera reconocemos que sin importar la gravedad o lo leve de la falta, hay una parte dentro de nosotros que se resiste a perdonar, que nos cuesta trabajo y que a veces es difícil perdonar. Este aprendizaje comienza cuando nosotros reconocemos que la parte de nosotros que no quiere perdonar necesita aprender a perdonar. Porque cuando no perdonamos, no nos damos cuenta que nos estamos haciendo más daño nosotros y que prolongamos más el tiempo de dolor y sufrimiento que ya la falta, el pecado o la agresión que fue cometida en nuestra contra ya nos causó. Por eso nosotros leemos en Mateo 6, 14 y 15: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y es que el perdón es una bendición mutua. Cuando nosotros otorgamos perdón, permitimos que nuestro agresor experimente la gran bendición de la libertad. Pero cuando nosotros perdonamos a nuestro agresor, experimentamos una paz impresionante. Y es que este es el ejemplo del perdón que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que lo siguiéramos. Y está mencionado en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cabe señalar que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron pronunciadas en un momento muy difícil en la vida de Él. Están precedidas por un momento donde Él ha recibido insultos, burlas, golpes como bofetadas. Su cuerpo ha sido flagelado por un gran número de latigazos. Él ha llevado el peso de una cruz y esto le ha causado un gran cansancio por una larga caminata que él ha tenido que recorrer. Ha llevado un casco de espinas sobre su cabeza y sus muñecas y sus pies se encuentran atravesados por clavos. Y a pesar de todo este panorama tan complicado en la vida del maestro, podemos mirar que él todavía tiene la capacidad de perdonar a sus agresores. La pregunta que yo me hago y que creo que también tú te la puedes estar haciendo es: ¿cómo logró Jesús perdonar a sus agresores ante este cuadro de tal sufrimiento? La respuesta la hallamos cuando Él lo hizo a través del amor y la fuerza del Padre. Por eso Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros queremos perdonar a nuestros agresores a través de nuestras fuerzas, siempre vamos a querer que haya un argumento que nos permita que la otra persona merezca nuestro perdón. Y eso es lo que nos hace difícil perdonar, porque nunca vamos a hallar un argumento lo suficientemente satisfactorio para nosotros que nos diga: esa persona merece nuestro perdón. Así que nosotros debemos aprender a perdonar a través de las fuerzas del Padre y del gran amor del Padre. Por eso en Juan 3:16 leemos: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, dice Jesús, para que todo el que cree en mí no muera, sino tenga vida eterna. El perdón de Dios es ilimitado
porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente perdonó los pecados, las faltas, las agresiones, las burlas, los golpes de sus agresores, sino también perdonó los pecados de cada uno de nosotros, porque Él fue a esa cruz de forma injusta para el perdón de nuestros pecados. Así que nosotros debemos entender y considerar que ninguna falta, ningún pecado y ningún agravio cometido en nuestra contra se compara a las faltas, pecados y agravios que Jesús ha recibido a favor de nosotros. Esto nos da el argumento de entender que no hay razón para que nosotros no podamos perdonar. Si Jesús pudo perdonar, también nosotros podemos perdonar, porque ninguna falta cometida en nuestra contra será tan grave como lo que Él padeció. Perdonemos y vivamos en paz, porque el perdón es un asunto de siembra y cosecha. Cuando nosotros sembramos perdón en alguien que ha cometido una falta en nuestra contra, podemos estar seguros que el día de mañana, cuando nos toque jugar el rol de pecadores y agresores, recibiremos el mismo perdón, porque lo hemos cosechado primero. Nosotros leemos en Proverbios 17:9, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. 3 cosas. La primera, piensa qué relación en tu vida se ha roto, fracturado, destruida por causa del rencor y toma la decisión de restaurarla a través del perdón. Porque mira, número 2, el perdón es una gran medicina para el alma. No hay cadenas tan fuertes que el perdón no pueda romper. No hay puertas tan blindadas que el perdón no las pueda abrir. No hay murallas tan altas y fortificadas que el perdón no las pueda derribar. Y no hay distancias tan largas que el perdón no las pueda cortar. ¿Sabes por qué? Porque la forma más simple y poderosa de entender el perdón es voltear a ver la cruz de Jesús y darnos cuenta que Él murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados. De tal manera que si Él pudo perdonar nuestros pecados, nosotros también podemos perdonar los pecados de todos los que nos agreden. Y número 3, negarnos a perdonar demuestra cuánto resentimiento, coraje, enojo, amargura, resentimiento hay en nuestras vidas. Y ninguna de estas características deja ver que somos verdaderos hijos de Dios. Como conclusión, leemos en Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Mira esto tan maravilloso. Si el rencor, el resentimiento, la amargura, el enojo, la falta de perdón no deja ver que somos hijos de Dios, sí deja ver que somos hijos de Dios cuando somos buenos, compasivos y perdonadores. Pero ¿sabes algo? Comúnmente se piensa que el perdón es un sentimiento. Y la gente dice, yo no voy a perdonar hasta que no sienta perdonarlo, porque no voy a ser un hipócrita, hasta que yo no sienta perdonarlo, lo voy a perdonar. Y es que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. ¿Y sabes por qué es una decisión? Porque es obedecer un mandato de Dios y dice, perdónense mutuamente. Y como conclusión, necesitamos entender que esta vida es un viaje y que este viaje llamado vida requiere de llevar un gran equipaje, porque necesitamos llevar todos los elementos necesarios que nos permitan cumplir con el rol de cada una de nuestras tareas. Necesitamos el equipaje para ser unas buenas personas, unos ciudadanos correctos, para cumplir nuestro papel y rol como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como trabajadores, como empleados, como empresarios. Y todo esto requiere un gran equipaje. Así que no llevemos carga innecesaria. No llevemos carga de rencor, de enojo, de amargura, de resentimiento, de ira, de falta de perdón. ¿Para qué amargarnos este viaje con todos estos elementos? Mejor aprendamos a perdonar mutuamente. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, perdonemos a nuestros agresores y hagamos de este viaje llamado vida un viaje placentero y deleitable por causa del ilimitado perdón de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú siempre nos has perdonado y tu corazón siempre es perdonarnos. Gracias porque siempre estás dispuesto a mostrarnos tu amor y tu aceptación de esta manera. Pero ahora queremos ser una extensión de este ilimitado perdón que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nos resulta difícil perdonar. Pero hoy entendemos que ninguna falta cometida en nuestra contra será tan grave como lo que se cometió hacia Jesús. Así que ahora nosotros perdonamos a nuestros agresores,
para poder vivir la vida deleitable que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el poderoso y suficiente nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te acompaña, Él siempre está de tu lado.